tema de hoy se llama Mi libertad en Jesucristo. Y hablar de mi libertad quiere decir que entonces no hay libertad o no había libertad. ¿Y qué fue lo que pasó? Aquí vemos que éramos esclavos del enemigo y nos tenía atados. Y Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15, nos dice la palabra del Señor algo muy interesante. Dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo, que Él despojó a los principados y a las potestades, le quitó toda autoridad a Satanás sobre su vida y la mía, y Él venció a la muerte muriendo en la cruz y luego resucitó. Jesús no está muerto, Él vive. Y por lo tanto, algo interesante y muy hermoso que hizo fue que Jesucristo le quitó toda autoridad a Satanás, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Y aquí es donde hablamos de nuestra libertad, una libertad que ahora tenemos gracias a Jesucristo. ¿Qué es lo que nos ataba? ¿Qué es lo que nos afecta? Es la paga del pecado. Dice Romanos 6:23. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiere decir que la paga del pecado le daba autoridad o le da autoridad al enemigo para dañar a las personas. Pero en la medida que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, se rompe esa autoridad exacta que tenía el enemigo, y ahora estamos bajo un nuevo pacto que es en Cristo Jesús. Y ahora Él pelea por nosotros. Y ahora cada día nosotros vivimos la palabra de Dios y Satanás no tiene ninguna autoridad sobre nuestras vidas y tampoco sobre nuestra familia, si estamos en Cristo, si vivimos la palabra del Señor. Esto es muy importante que lo sepamos. Ahora, quiero que sepan que el enemigo engaña al mundo entero, sigue engañando al mundo. ¿Y dónde dice esto? Si me acompaña Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Mire qué clara es la palabra, dice: engaña al mundo entero. Y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, ¿qué actitud tiene Satanás ahorita aquí en la tierra? Primera de Pedro 5:8 lo describe muy claro y dice que anda como león rugiente. Dice Primera de Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y mire, en otra versión que es traducción en lenguaje actual, igual Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8, dice: estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo, el diablo, anda buscando a quien destruir, hasta parece un león hambriento. Y mire, un león rugiente es un león hambriento, y generalmente un león hambriento es un león que se lanza sobre su presa sin compasión. Así está el enemigo buscando a los hijos de Dios, a ver a quién puede dañar y destruir. Y vemos algo muy importante y quiero que ponga atención en esto que vamos a ver. El enemigo, Satanás, pone vendas mágicas a la gente para que no vea las cosas de Dios, para que no vea la verdad del Señor, para que no entienda la palabra de Dios. Y esto usted tiene que saberlo, porque hay personas que le explicas la palabra, le dices y dice: pues no, yo no lo veo tan delicado esto, o no, la verdad no comprendo esto. Son vendas mágicas que el enemigo pone. Ezequiel 13:18 dice la palabra de Dios: y di, así ha dicho Jehová el Señor, hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. Dice: ¿habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? Dice: vendas mágicas. Y en la Nueva Versión Internacional de Ezequiel 13:18 dice: adviérteles
que así dice el Señor omnipotente: hay de las que hacen objetos de hechicería y sortilegios para atrapar a la gente. ¿Acaso creen que puedan atrapar la vida de mi pueblo y salvar su propio pellejo? Dice aquí. Hacen objetos de hechicería y sortilegios para atrapar a la gente. El enemigo está trabajando muy fuerte para que usted no se dé cuenta y haga creer que el enemigo no es peligroso, que ni existe. Y le hace ver, le pone vendas mágicas para que no conozca la verdad y vea las cosas como si nada, como que no hay problema. Es importante que veamos cómo trabaja Satanás, y nos lo dice en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. 2 de Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo, y mire, Dios está escrito con minúsculas, habla del enemigo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esto quiere decir que el enemigo está trabajando y dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Y yo le invito a que usted no sea de esos, que usted conozca la palabra de Dios, que venga revelación sobre su vida de lo que es la verdad y que usted pueda crecer espiritualmente. El enemigo ata a las personas por medio de la codicia, de la envidia, de pasiones desordenadas que te llevan a inmoralidad, a la soberbia, a cosas que nos van a dañar. Y Santiago capítulo 4, versículo 1, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dice, ¿no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codicias y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Dice, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigos del mundo se constituye enemigo de Dios. Y hay ataduras que el enemigo pone para que la gente quede esclavizada. Una de ellas es la codicia. Una persona codiciosa es necia y se hace tramposa para lograr su propósito y obtener lo que está codiciando. Y van de la mano varias cosas que hace que la gente se ate. Por ejemplo, una persona orgullosa se cierra a toda justicia, a toda verdad, y dice, yo debo tener lo que quiero, y no le importa a qué precio, y puede robar, asaltar y hacer lo que sea, porque el orgullo es más fuerte que la razón, y busca lo que codicia. Hablar de codicia, hay mujeres que tienen problemas con la bulimia por quererse ver como esas artistas de televisión. Y la bulimia consiste en que comen y luego se producen el vómito para bajar de peso y estar delgadas como esas modelos. O las que practican la anorexia, es un rechazo a los alimentos para no subir de peso y estar delgadas. Esto es el orgullo y codician estar como esas modelos que salen en la televisión. Personas que abandonan al cónyuge. Dice la Biblia, no codiciarás la mujer de tu prójima. Hay codicia y dejan a la familia por querer otras cosas. Hay otros que quieren la fama, ser famosos, quieren el poder, el dinero. Y hay una frase que encierra todo esto, dice, tengan cuidado con la fama, la lana y la dama. Dios no se agrada de este tipo de codicia. Dios le llama necios. Las modas. Hay personas que se van a extremos, gastan en exceso. Zapatos ya no caben en el closet, vestidos ya no caben, es más, ni se ponen, todo lo que compran, quedan con las notas ahí, todas no rompen las etiquetas, pero sale lo último en la moda y lo quieres tener, y aunque no te lo pongas, ahí está. Los excesos no son correctos,
es la codicia, sobre algo que lo quieres tener. Y es importante que cuidemos estas cosas. Malas amistades. Hay personas que por tener algo, sea poder o posición, dice, yo sé que estas personas andan mal, pero no me importa con tal de conseguir esto que yo quiero. Te vas enlazando y te van atando, el enemigo te va atando. Personas que entran a las redes sociales con un propósito negativo, por buscar aventuras, por meterse a pornografía, por meterse a cuestiones satánicas. Es otra manera de ver las cosas. Si te metes a las redes sociales para informarte, para comunicarte, que sea un instrumento, una herramienta de ayuda, no tiene problema, pero cuando te vas a los extremos y la información no es la correcta, ¿qué es lo que codicias? ¿Qué es lo que buscas? Ahí es donde tenemos que tener cuidado para que el enemigo no venga a atar a las familias. Mire, Isaías 32:5 dice la Biblia de las Américas, lo va a leer esta versión, dice, ya no se llamará noble al necio, ni al tramposo se le dirá generoso. Dios no quiere personas necias, ni que hagan su voluntad con un propósito personal, con tal de codiciar algo que no es correcto, no está en la voluntad de Dios. Y mire, ¿en qué se puede atar la gente? ¿Dónde trabaja el enemigo? Número 1, en envidia. Dios no le agrada la envidia. Y hay gente que envidia las cosas y empieza a hablar, a murmurar, a quejarse, y entra rebeldía y trata de justificar las cosas o renegar porque yo no tengo eso que esta persona lo tiene, o miente hablando de lo que no tiene. Otra de las ataduras es la soberbia. Con la soberbia no puedes perdonar. Hay personas que prefieren el suicidio porque dicen nadie me entiende, no me importa, yo hago lo que quiero, es mi vida. O son personas desobedientes, o les gusta hacer bullying a otros por la soberbia y no escuchan consejos. O cuando queda embarazada dice, no, yo tengo que abortar porque yo tengo metas y con esto cambian mis planes, yo quiero terminar una carrera, entonces voy a abortar este bebé porque no me salieron los planes bien, o no quiero cambiar mi figura, entonces no voy a tener este bebé. Son personas con soberbia, con orgullo y que no tienen razones. Y Dios no se agrada de estas ataduras. Infidelidad espiritual. Personas que buscan el ocultismo y hechicerías buscando ayuda, pero es de Satanás y esto no le agrada a Dios. O personas que tienen una vida desordenada, alcohol, droga, tabaquismo. La gente es atada por Satanás en estas áreas. Y vemos aquí que hay cosas que a Dios no le agradan y dice Santiago 4:1, voy a nuevamente leer esta parte, porque dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Hay una lucha interna y por querer conseguir esas pasiones, te sales de la voluntad de Dios, te sales de la correcta. Por ejemplo, tus pasiones te pueden llevar a la inmoralidad. Por ejemplo, el sexo ilícito, el adulterio, la fornicación, el abuso sexual hacia otras personas, violación, pornografía, orgías, inmundicia. ¿Sabe qué es inmundicia? Es algo muy feo, como tener relaciones sexuales con animales, tener relaciones sexuales con bebés. Es algo, por eso le llaman inmundicia. Todo esto, la gente queda atada cuando entran en estos terrenos. Y es por eso que tenemos que cuidar, porque muchas personas dicen, no, pues no pasa nada, todo está tranquilo. Pero el enemigo se está moviendo muy fuerte en todas estas cosas y se llaman secretos de familia. Está pasando en casa, pero todos callados. Una hija violada, un hijo en drogas, personas en adulterio. Dios no se agrada de estas cosas. Y yo quisiera comentarles que tenemos que estar alertas, tenemos que cuidar estas cosas para que realmente no permitamos que el enemigo destruya nuestra familia ni nuestra vida.
Yo quiero que el día de hoy veamos de una manera muy práctica algo que Dios nos quiere enseñar, y yo quiero que ponga mucha atención de lo que el Señor va a hacer el día de hoy y lo que nos quiere hablar en esta mañana. Fue así, mejores días yo viví, antes que el diablo vino, robó mi mente, mi alma encadenó, entre los muertos ahora estoy, guerra de voces en mi mente, queriendo escuché la noche y me saqué de aquí, libérame, quítame estas cadenas, si hay alguien por allí escuchándome, libérame. Comenzó llorando en medio de la lluvia, solo yo con los demonios. ¿Y quién es este hombre allí? Los demonios su nombre gritan, será el que libera a los cautivos, Jesús rescátame, libérame, quítame estas cadenas, si hay alguien por allí escuchándome, libérame. Mientras Jesús pasando va, mis ojos viendo están, y nada puedo ocultar. Libre quieres ser, tus cadenas romper, el cielo y tierra están en mi poder. Libre quieres ser, tus cadenas romper, el cielo y tierra están en mi poder. Libre estás, libre Jesucristo ya venció a Satanás. Y necesitamos tener discernimiento para detectar si el enemigo no mora en casa, con objetos, con pornografía, con cosas que no agradan a Dios. Hay personas que están acostumbradas y dicen, no, no pasa nada, esto no está tan grave.
O quizás dentro de ti, porque hay pensamientos no correctos y cosas que no agradan a Dios. Y es por eso que tenemos que estar conscientes de que el enemigo viene a robar, matar y destruir. Y no podemos dejar a la ligera esto. Todo esto que pasó es algo real que pasa con personas. Y el enemigo va y te ataca y te encierra y él no tiene misericordia. Por eso los que estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y tenemos que acercarnos a Dios. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer si alguien tiene algún problema de lo que vimos hoy? ¿Cómo ser libres? Mire, Santiago 4:7 nos explica de una manera muy clara cómo ser libres. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. 3 cosas importantes. 2 primeras que nos pide Dios hacer. Someterse a Dios, nos dice la palabra del Señor. Y esto, someterse a Dios, es obedecer la palabra, vivir la palabra, amar la palabra de Dios. Enseña la palabra de Dios a otros. Número 2, resiste al diablo. No juegues con las cosas del enemigo. Repréndelo, no aceptes vivir fuera de la voluntad del Señor. Tómate de la palabra de Dios. Sé radical en las cosas del Señor. Somos su pueblo escogido. Y si tú te tomas de Dios y resistes al diablo, dice la palabra del Señor que Él huirá de ti. Qué bendición, ¿no? Ahora, de una manera práctica, Santiago 4:8 nos dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Mira qué hermosa palabra, acercaos a Dios. ¿Cada cuándo te acercas a Dios? Y cuando te acercas a Dios, ¿te acercas como un visitante y te retiras o le permites que more en ti? Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Luego dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué quiere decir esto? Dios dice, acércate a Dios y Él se acercará a ti. Los que tienen una vida desordenada, dice Dios, limpia tus manos, ordena tu vida. Deja las cosas que no son correctas. Porque es horrible caer en las manos del enemigo. Yo les digo a las personas que se acercan conmigo, digo, necesitas tocar fondo para que Dios te bendiga, para que busques a Dios, para que te dignes a buscarlo y a levantar tu rostro. Necesitas llegar a momentos difíciles para buscar su presencia. ¿Por qué no mejor cuando estamos bien lo buscamos, lo amamos, lo conocemos, le servimos? ¿Y sabe qué? Nunca va a tener estos problemas con el enemigo. Él va a huir de usted, porque Cristo está con usted y en usted. Es importante que podamos saber en dónde nos encontramos. Y dice aquí la palabra de Dios, los de doble ánimo. Hay personas que dicen, ¿será cierto? No, estos son extremos. No, el mundo espiritual es tremendo, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y la batalla está ganada, nada más hay que ponernos del lado del ganador, de nuestro papá. Y dice, los de doble ánimo, los que dicen, no se vayan a los extremos, ¿será o no será? Dice Dios, purificad sus corazones. Y hablar de purificar el corazón, usted sabe que somos templo del Dios viviente, y si somos templos del Dios viviente, dice purificar el corazón, purifica tu casa, purifica el templo de Dios. Que el Espíritu Santo te revele qué tienes que dejar para que Dios habite contento aquí en esta casa donde tú le estás permitiendo vivir. Pero tenemos otra casa que es donde dormimos, la casa física. ¿Cómo está esa casa? ¿Dios se sentirá digno de estar ahí o hay cosas que hay que retirar? No dejes que el enemigo te haga sentir que él puede estar ahí. Hay personas que, por ejemplo, en su casa tienen un Buda y dicen, pues no, me lo regalaron, pero yo no creo en eso. Pero tiene un efecto espiritual.
Ah, mira, me dejaron unas agüitas preparadas, unos familiares son espiritistas, son brujos, pero es para protegerme mi casa. Están dejando demonios ahí y te van a dañar tu casa. Es que me dijeron que no era maligno. Claro que sí, estás en el terreno de Satanás, tienes que sacar todo eso. No luches con las cosas para deshacerte del enemigo. Repito, quizás el enemigo ya está en tu casa y ni te has dado cuenta. Y dice la palabra de Dios que pone vendas mágicas para que no veas el peligro. Pero Dios quiere que el día de hoy tú digas: Señor, yo quiero que mi casa sea digna de ti. Amén. Recuerda que dice Juan 10:10 que Satanás viene a robar, matar y destruir. Quizás en algunos ya vino a robar lo que Dios te había dado. Dios te ha bendecido grandemente y todo, y de repente empieza a caerse esa bendición. Te está robando Satanás las cosas. Y no estás sensible en saber dónde está el enemigo dañándote. Repito, a lo mejor está en casa y te está quitando tus cosas. Matar. Quizás ha matado la vida espiritual de un hijo. Tu entrega espiritual ya te mató tu pasión por Cristo. Antes servías, compartías, leías la palabra y viene el enemigo a matar esa vida espiritual. Y ahora nada más eres de cada 8 días y a veces medio te acuerdas. Y hay cosas más importantes como irte a desayunar, como rutinas. Y luego dice, viene a destruir. Ahorita que fue el temblor y vemos escenas de edificios dañados. Quizás Dios te ha bendecido. Hablo económicamente. Quizás el Señor te ha bendecido con tu familia, pero viene el enemigo a destruir y ves escombros. Dices, es que yo tenía todo esto. Y Dios te dice, tienes que levantar los escombros y tienes que empezar a levantar algo sólido en el nombre de Jesús. Ya no podemos quedarnos así y ver cómo destruyó todo. Tenemos que levantarnos y volver a edificar en una plataforma sólida que es Cristo Jesús. ¿Están aquí? Dios quiere que empecemos a detectar si el enemigo está en casa, hay que sacarlo. Si está aquí en nosotros cosas que estorban, hay que renunciar a eso en el nombre de Jesús. Pero si ya no hay nada de eso, pero tú puedes detectar cosas, vamos a echar fuera al enemigo. Que tus hijos no tengan ese problema. Yo recuerdo hace muchos años, había un proyecto en Hidalgo que iban a poner el prostíbulo más grande de Latinoamérica. Y todos en esa época dijeron, no va a haber mucho dinero, va a ser un Hollywood. Y mucha gente que lo veía de otra manera estaba emocionada que iba a llegar negocios, juegos y todo eso. Y había gente con intereses personales muy emocionados, saliendo al periódico y todo, pero de repente a los padres de familia les cayó el 20 y lo iban a poner a un lado de la universidad, el prostíbulo más grande de Latinoamérica. Y entonces reaccionaron los papás y dijeron, no, ¿y qué va a hacer de nuestros hijos? Igual nuestros hijos ya no estudian y se van a meter ahí en esos antros y en esos lugares. Y se empezaron a levantar y hicieron manifestaciones y se derribó todo esto. Gracias a Dios. Pero te pregunto, ¿cómo está tu casa? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu vida? Tenemos que quitar toda atadura. Tenemos que echar fuera al enemigo. Porque dice la palabra de Dios que tenemos que pedir al Señor que nos permita ver lo espiritual, lo que no agrada a Dios. Mire, Hechos 26:18 dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Para que abras sus ojos. ¿Por qué no le pedimos a Dios, le decimos, Señor, abre mis ojos en el área espiritual? Permíteme ver qué hay en mi casa.
Permíteme ver qué hay en mi propia vida. ¿Por qué no puedo acercarme a ti? ¿Por qué no tengo más tiempos de oración? ¿Por qué no puedo leer más capítulos? ¿Qué impide? ¿Por qué hay peleas en casa? ¿Por qué hay división? Revélanos qué hay, Señor. Abre los ojos. Por eso dice Hechos 26:18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y yo termino con esto. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando tú detectas algo que no está bien, dile a Dios, Señor, límpiame con la sangre de Cristo. Padre, limpia mi casa con tu sangre preciosa. Queremos ser libres completamente. Queremos que tú mores en nuestro hogar. Queremos que tú mores en esta casa física o espiritual. Yo quiero decirles cómo se ha manejado un proceso desde hace muchos, muchos años. El pueblo de Israel en Egipto era esclavo y era maltratado, era dañado. Y después Dios los saca de Egipto, es un ejemplo del enemigo, lo quita de las garras del enemigo y lo saca al desierto. Y ahora dependen de Dios, ya no dependen del enemigo, ahora dependen de Dios. Tiene un nuevo dueño que es Dios, pero también al depender de Dios cambia su forma de pensar y ahora son libres como ahora nosotros somos libres. ¿Sí me explico? Éramos esclavos por el pecado, la paga del pecado es muerte, viene Jesucristo y nos libera de Satanás, quita el acta, rompe el acta de decretos que estaba en contra de nosotros. Él muere en la cruz por nosotros y todo aquel que cree en Él no se pierde, mas tiene vida eterna. Y los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, a ver qué tiene Cristo en su corazón. Amén. Al tener a Cristo en nuestro corazón, le quita toda autoridad de Satanás y somos hijos de Dios y ahora somos, en lugar de esclavos, somos hijos de un rey. Y somos libres en el nombre de Jesús. Dios quiere que tú seas libre de las garras de Satanás, de la pornografía, de la soberbia, de la envidia, de todo vicio, de mentiras. Tienes que renunciar a todo. Yo quiero que cierres tus ojos y que le digas a Dios, Señor, ayúdame, abre mis ojos espirituales y revélame qué quieres que yo te entregue todavía para estar mejor. Y si hay lo que tú has encontrado ahorita con la obra que viste o lo que Dios te ha estado hablando, decirle, Señor, yo tengo esto, yo ya no quiero tener estas cosas. Tu carácter. No sé qué haya. Dile, yo renuncio en el nombre de Jesús. Y permíteme, Señor, ser libre. Porque yo no quiero que mi familia esté atada con el enemigo. Dile ahí al Señor, Padre, si hay orgullo en mí, si hay codicia, si hay algo que no es correcto, yo renuncio a toda atadura en el nombre de Jesús. Si hay rebeldía en mí, hay mentira, yo renuncio a todo esto. Te cuesta trabajo perdonar. Dile, Señor, yo renuncio a esta atadura en el nombre de Jesucristo. Hay desobediencia, crees que todo lo puedes, todo lo haces, no dependes de Dios, no buscas a Dios. Dile a Dios, perdóname, Señor. Porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro guía. Tú quieres que cambiemos nuestra forma de pensar y tú quieres bendecirnos, Señor. Si tú has participado en ocultismo, en hechicerías, renuncia el día de hoy y pide perdón en el nombre de Jesús. ¿Tienes familiares que están en ocultismo y hechicerías? Dile, Señor, yo renuncio a esta herencia en el nombre de Jesús y la sangre de Cristo me limpia, me protege y a mis hijos también en el nombre de Jesucristo.
estuviste en alcoholismo, en droga, en tabaquismo, dile, yo rompo esta atadura y declaro que mis hijos no heredan esto en el nombre de Jesús. La familia, tu descendencia, desde el bisabuelo, el abuelo o contigo, hubo adulterio, fornicación, abuso sexual, fuiste abusado sexualmente, hubo violaciones, dile, Señor, renuncio a esta maldición y declaro que mis hijos no se repite esto porque estoy rompiendo esta atadura o estas ataduras en el nombre de Jesús el día de hoy. Pornografía, dile, renuncio a la pornografía en el nombre de Jesucristo. La desidia, luego lo hago, después. Y cuando llega el tiempo y ya no te da tiempo de hacer cosas, dile, renuncio a la desidia, una actitud indiferente a los problemas o a tomar decisiones. Pensamientos de inmundicia o practicar la inmundicia, dile, yo renuncio a esto en el nombre de Jesús. Dígale ahí, Señor, me declaro libre por la sangre de Cristo. Y repita conmigo en voz alta, Padre Celestial, en este momento yo renuncio a toda atadura generacional de 4 generaciones atrás, en el nombre de Cristo Jesús. Yo te pido, Señor, que tú me bendigas y que en este momento me limpies con la sangre de Cristo. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y porque a partir de hoy tú me restauras, tú me bendices. Bendice mi vida, Señor. Úsame, permíteme hablar de tu palabra y bendice mi casa. Muéstrame si hay algo que no te honra y permíteme sacarlo sin luchar por si es bueno o es malo. Yo quiero, Señor, que abras mis ojos espirituales y ni siquiera dude cuando yo detecte algo por medio de tu Espíritu Santo, decir, Señor, esto sale y ya no va a estar en casa porque no quiero nada con el enemigo. Dile ahí, yo declaro libre mi hogar, declaro libre mi vida y mis hijos en el nombre poderoso de Jesús. Dile, soy libre en el nombre poderoso de Jesús. Repite conmigo, Satanás, rompo a partir de hoy toda atadura, todo pacto de 4 generaciones atrás, se rompe en el nombre de Jesús y declaro que somos libres por la sangre de Cristo. Y estoy bajo un nuevo pacto que es en Cristo Jesús. Perdón de pecados, vida eterna. Y gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres todopoderoso, porque tú nos amas, porque Cristo ya venció a la muerte, Cristo ya venció a Satanás y somos más que vencedores en Cristo Jesús y nos declaramos libres en el nombre de Jesucristo. Rompemos toda maldición en el área financiera, rompemos toda maldición en el área familiar y a partir de hoy declaramos bendición sobre nuestra familia y sobre nuestra descendencia en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, Señor, amén. Somos libres, dile al Señor. Dale un aplauso al Señor, dile gracias porque tú eres fiel, Señor, porque tú eres todopoderoso, Señor. Te alabamos, te exaltamos.